Bueno, damos comienzo a nuestro último bloque de estas 3 semanas en las cuales nos hemos acompañado durante días viernes y sábado por la mañana. Y los últimos minutos nos vamos a dedicar a trabajar 7 consejos. Yo los encontré muy acertados una vez que me los presentaron. Una exposición que se hizo hace un tiempo atrás por parte de la organización Simón de Sirene. Y el expositor en su minuto nos presentó 7 consejos para que un proyecto cobre sentido. Y esta parte, que generalmente se las presento a los estudiantes de la cátedra de proyectos de la carrera de música al comienzo, en este caso, para ustedes, la estoy presentando al final. Porque entiendo que posteriormente a esto se suman varios módulos que les van a seguir y les van a permitir continuar desarrollando un trabajo integrado, complementario, con materias propias de la gestión cultural, la elaboración de proyectos, la formación de públicos, audiencias, como también el uso de redes sociales para la difusión de sus gestiones, de sus actividades. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos ido a pasear por el desierto del trabajo en redes, tratando de definir quiénes somos, por qué existimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y nos hemos ubicado territorialmente para reconocer cuáles son los actores, los participantes, en mayor o menor compromiso, en mayor o menor intensidad de nuestra red de contactos, tenemos que ejecutar proyectos. Y aquí es 5 consejos que, si bien están pensados para un emprendimiento social, para la formulación de un proyecto, las podemos utilizar perfectamente en redes, para el trabajo en red, aplicando los conocimientos, aplicando los conceptos que hemos tratado durante estas semanas. Y comienzan estos tips, comienzan estos consejos de sentido común, menos común de los sentidos. Comenzamos detallando que una de las primeras cosas que tenemos que hacer cada vez que nos enfrentemos a una iniciativa, a un proyecto, y también nos sumemos a trabajar en red, a vincularnos con otras personas, en búsqueda de todos aquellos aspectos, herramientas, instrumentos, información, datos, conocimientos del cual carecemos para fortalecer nuestra idea, es que nosotros tenemos que identificar los problemas y decirlos claramente en el proyecto. Para que exista claridad y hayamos podido identificar los problemas del proyecto, paso previo de esta metodología que les presento, es habernos reconocido a nosotros mismos respondiendo a estas preguntas existencialistas de quiénes somos, por qué existimos, qué hacemos, hacia dónde nos queremos proyectar. Si ustedes tienen claro la razón de ser de su organización, la esencia misma creativa del proceso que ustedes llevan adelante como gestores culturales, el identificar el problema y expresarlo claramente va a caer de cajón. Porque lo que nosotros hacemos es expresar una voluntad, una intencionalidad, a satisfacer una necesidad. Nosotros vamos a conseguir adhesión, simpatías,
preferencias por nuestro emprendimiento, apoyo, vincularnos con mayor facilidad a nuestras redes, si nosotros hemos logrado identificar claramente el problema que queremos satisfacer con nuestra acción. Y que nosotros, y lo dijo recién una colega, la voy a buscar, de hecho acabo de ir al chat. Es precisamente la capacidad que nosotros tengamos de ponernos en el lugar del otro para satisfacer la necesidad, para superar el problema, para neutralizar el conflicto y no hacer lo que a nosotros nos plazca por ego. Qué importante es eso y qué difícil es poderlo materializar. Cuando nosotros afrontamos un desafío, lo hacemos con una mirada altruista, pensando en el otro, no en nosotros mismos. Debemos romper nuestra burbuja, salir de nuestra zona de confort, buscar información, buscar datos, y no imponer una idea o un traje a nuestra medida, sino de aquella que es requerida, necesaria por parte del usuario, del beneficiario del proyecto, del público, de la audiencia. Por muy vanguardista que sea, por muy ambiciosa y que se transforme en una verdadera apuesta o desafío que rompe esquemas, nosotros tenemos que tener en consideración el parecer, la realidad, los usos, costumbres, formas de expresión del beneficiario, del usuario, del público. Si nosotros no escuchamos el territorio, al territorio y sus necesidades, por muy espectacular, metodológicamente perfecta sea la iniciativa, dichas semillas van a caer en tierra muerta. Por lo tanto, de ahí es la importancia que toda acción que nosotros desarrollemos esté inspirada, de acuerdo al caso, con esta identificación del problema. Es como, ¿cuál es la necesidad y qué requiere? Yo siempre recuerdo de una que fue compañera de trabajo y de gestión, que es una brillante profesional en su área, que conversando, se lo planteo como un tema de experiencia, y que me hizo sentido hace unos 5 o 6 años atrás, lo que les comento, que con una de las organizaciones que nosotros, en las cuales yo participo, desarrolla actividades con personas con discapacidad. Y nosotros queríamos derivar este trabajo a personas con hipoacusia o con dificultades, con personas con discapacidad auditiva, y que estuviera vinculado con lengua de señas. Y el proyecto era metodológicamente fantástico, porque era cuentacuentos, con un tema de talleres, dibujos, y todo lo que ustedes se pueden imaginar, y el proyecto era espectacular según los creadores y formuladores. Pero los formuladores, ninguno de ellos era parte de esa comunidad. Entonces ella me dijo, epa, 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 para un poco. ¿Quiénes van a hacer los talleres? ¿Quiénes van a montar la obra de teatro? ¿Quién va a trabajar el material? Y yo señalé, vamos a contratar a personas. Pregunté quiénes. Y esos quiénes nunca había considerado al beneficiario. Estábamos haciendo exclusivamente asistencialismo o un proyecto
vestido de buenas intenciones, de las mejores intenciones, pero que finalmente era impositivo. Era absolutamente vertical por parte de nosotros los formuladores. Y en ningún momento había tomado el parecer de la comunidad, ni cómo ellos iban a vincular o iban a participar de las diferentes etapas y espacios de la iniciativa. Y lo que yo le estoy comentando, que fue una luz amarilla, que le agradezco hasta el día de hoy, me hizo sentido con esta reflexión. ¿Cuántas veces nosotros imponemos nuestra idea y nunca le preguntamos al beneficiario? O si queremos plantearlo de otra forma, y que pasa muchas veces en el ámbito de la gestión cultural, de la difusión y de la circulación de bienes culturales. Difundimos determinadas expresiones artísticas en espacios o territorios cuyos usos, costumbres, realidad y forma de vida no está acostumbrado a ello, y nosotros vanidosamente le echamos la culpa al público o a la difusión o que no hubo apoyo y la asistencia fue baja. No supimos leer el territorio. No supimos buscar y trabajar en red para tomar los mejores datos, la mejor información para poder determinar el cuándo, dónde, con quién. Y caemos en un pecado capital. La culpa es de otro. Mea culpa. A todos nos ha pasado cuando recién estamos trabajando esto. Es que no vino nadie a la inauguración de mi mural. Es que no vino ninguna, vinieron solamente 8 personas al taller. ¿A qué hora hizo el taller? No, lo hice con presencia del delegado presidencial a las 10 de la mañana del día viernes y vinieron 10 personas, no trabajo más. ¿A qué hora me dijo que lo hizo? A las 10 de la mañana, un día viernes. Agradezca que fueran 10 personas. Leer el territorio y las características y ponerse en el lugar de otro y no echarle al empedrado es el primer consejo que me hizo sentido de esta ponencia. De esa forma, nosotros identificamos los problemas, vemos las ventajas, miramos nuestras fortalezas, neutralizamos las amenazas y abarcamos, también neutralizamos las debilidades. Y tal como señala la gráfica, le damos vida a nuestra ciudad. Esto está vinculado estrechamente con el segundo aspecto, que no solamente debemos identificar el problema, sino que tenemos que aterrizarlo a una realidad. Y esa realidad puede transformar un proyecto en una consecuencial de etapas, que mucho abarca, poco aprieta. Siempre pensando en lo que podemos hacer realistamente nosotros. Sí, es bueno soñar, es bueno superarse, pero generalmente nuestras organizaciones financian sus actividades, salvo que seamos gestores, trabajadores de alguna municipalidad, a través de su fundación o de su corporación, a través de subsidios de la municipalidad o a través de fondos concursables. Por lo tanto, no esperemos que con 15 millones de pesos, como máximo, solucionemos todas las necesidades. Tiene que ser paso a paso. Y aquí donde la visión estratégica y la planificación estratégica es importante para poder priorizar los diferentes aspectos que engloban un problema para darle solución. Y vincularnos, compartir, asociarnos con otros. Porque no solamente
estamos nosotros buscando satisfacer necesidades, superar problemáticas, apoyar al prójimo. Existen otros ciudadanos con otras organizaciones que también hacen lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tener esta mirada contributiva, colaborativa, generosa. Y para eso está la red, para ser eficientes y eficaces. Y no redoblar esfuerzos sobre lo mismo, sino que complementar o especializarse en aquello que nuestro territorio o nuestra área de desarrollo necesita. Y esto tiene que ver con el siguiente tip, con el siguiente consejo. Mirar a nuestro alrededor y adaptarnos. No es fácil, porque necesitamos salir de nuestra burbuja, de nuestra zona de confort para poder generar los cambios. Necesitamos diagnosticar, conocer la realidad del territorio, vincularnos y conocer otras realidades, testimonios, comentarios, opiniones. Y eso generalmente choca con nuestra idea, porque es nuestra. Ningún hijo o hija es feo. Todos son bonitos. Lo mismo pasa con nuestros proyectos, con nuestras organizaciones, con nuestras propuestas. Y en este caso, que se entiende la idea, y la voy a tratar de explicar por única vez de forma clara, no tenemos que enamorarnos de la idea y pensar que es perfecta o que es la única solución o que nosotros somos los llamados por luz divina a solucionar el problema. Existen otras personas y organizaciones que también desarrollan idénticas o similares actividades. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos y el éxito está en buscar las oportunidades y hacerlas nuestras fortalezas. Y para eso no tenemos que ser estrictos, inmutables. Tenemos que estar inclinados, debemos estar dispuestos a ceder, a modificar, sin que ello signifique alterar, modificar nuestros principios, nuestros valores, o la misión o la visión de nuestra organización, o los objetivos que como artistas, trabajadores de la cultura nos hemos propuesto. La prueba del basurero. Siempre tiene que tener su espíritu y alma personal el proyecto. Por lo tanto, para modificarlo, para cambiarlo, vamos a tener que desechar siempre el plan A y considerar que el plan B es una nueva realidad. No tenemos que vivir de glorias pasadas. Si hubo que modificar, se modificó. ¿Se alteró la esencia? No. Pero tenemos que reconocer que tenemos que estar susceptibles y muy abiertos a la adaptación. Y aquí es donde el tema de la creatividad como músculo invisible toma importancia, porque finalmente nuestra capacidad creativa es la que nos va a brindar múltiples alternativas, caminos para poder continuar desarrollando nuestro trabajo, nuestra gestión, nuestra misión, pero adaptándonos a la realidad. De esa forma uno puede diversificar esfuerzos, programar actividades, establecer metodológicamente un calendario que nos permita ir generando fases en pos de satisfacer el fin último
nuestra última razón, que es el cumplimiento de las metas y de los objetivos que nos hemos planteado como organización o a través del proyecto que deseamos ejecutar. Otro tema importante dentro de la ejecución de proyectos y de trabajo en redes y que también les puede servir para poder desarrollar actividades es el hecho de que ustedes tienen que pensar que los recursos que les entrega el Estado, vamos a pensar de una forma bastante simple proyectada, es una buena, más allá de la ejecución del proyecto, más allá del gasto en temas de inversión, operación, difusión o recurso humano, tenemos que ocuparlo en miras de invertir. Un proyecto debe ser un trampolín para otro. Los recursos que nosotros nos entregan debemos multiplicarlos como el pan y los peces. Es una ecuación compleja. Por eso es tan importante aterrizar las ideas y que sean concretas, directas, cuyos costos e itemizado sea ejecutable, real, coherente, para que genere un encadenamiento, una proyección a mediano y largo plazo para continuar desarrollando diferentes fases, porque el dinero nunca es neutro. Hace bien o hace mal. Por lo tanto, el saber dónde vamos a poner los huevitos, en qué canasta, es de vital importancia. Y esto se suma a lo anterior, a lo primero. Trabajar de acuerdo a la necesidad del otro. Leer el territorio, diagnosticar, conocer las fortalezas y las oportunidades. Porque nosotros debemos alcanzar niveles de diagnóstico que nos permitan entregar sustentabilidad y sostenibilidad a nuestra idea, independiente que hayan recursos o no. El hecho de adquirir, ser beneficiados con algún subsidio, con alguna asignación, es una doble responsabilidad. Por una parte, ejecutar el proyecto y por otra, proyectarte como un buen gestor o como un emprendedor de ideas novedosas y constantes, y no quedarnos en el lanzamiento, en el cóctel o en la inauguración. Que esto no sea como un fuego artificial que solamente se lanza a las 0 horas del 1 de enero. Se consume. Y solamente queda un vano recuerdo de lo que fue. Esto es constancia. Por lo tanto, el uso de recursos siempre tiene que estar tomado desde una perspectiva de proyección. Y no se compliquen mucho buscando detalles. Creo que la continuidad de un proyecto está dado precisamente por la capacidad que tenga de satisfacer la necesidad del otro. Vinculado con el tema de las redes que estuvimos viendo esta mañana. Dilo simple, hazlo fácil. No te tomes más de un minuto en expresar tu idea, tu sueño. Y eso va a estar vinculado directamente con la capacidad que ustedes hayan tenido de sincerarse como persona u organización, respondiendo las preguntas que hasta la saciedad os he manifestado. ¿Por qué existimos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra proyección? ¿Cuál es nuestra visión estratégica respecto al territorio? Y sincerándonos respecto a nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El ser sintético, el ser directo, va a la médula de lo que queremos hacer. Porque muchas veces las oportunidades se dan una vez. Y uno tiene que tener la capacidad de transmitir la idea y centrarse en lo que quiere.
ver el bosque y no el árbol. Como el ejemplo de aquella persona que se topa justo con alguna autoridad o alguna persona que trabaja en el ámbito de los proyectos, en un ascensor, en una confitería, en un espacio, quizás son sus 15 minutos de fama para presentar la idea. Y tienen que decirlo en simple, hacerlo fácil. No necesitan lucirse ustedes. La idea los hace lucirse. Desterrar el yo y hablar del proyecto. Que sean las obras y las acciones las que hablen por el gestor. Y no al revés. Y esto solamente se va a alcanzar mientras ese proyecto, esa acción y esa gestión esté pensada en el otro. Y ese otro satisfecho, feliz, con una necesidad satisfecha, sea el que hable bien de la acción y la acción hable bien del gestor. El mucho yo termina alejando gente. Yo cuando escucho mucho yo tiendo a no creer. Entonces, hablen por sus acciones y por sus obras y por sus proyectos, por sus ideas, y háganlo en simple. Yo trabajo con la niñez y estamos desarrollando esta actividad. Lo que buscan las personas que financian, subsidian, es la idea, no a la persona. La persona les da garantía, es un aval de éxito, de responsabilidad, de honradez, de transparencia. Pero la idea y el proyecto es lo importante. Y de esa forma, ustedes pueden tener a la mano el éxito. Yo les coloco solamente un ejemplo. Es un poquito farandulero el ejemplo, pero analícenlo. ¿A quién financia Farcas? ¿Al que le pide? ¿O al que tiene una acción, un hecho, una gestión o una necesidad evidente? Es una lógica bastante gringa de la filantropía. Él escoge las ideas, escoge el mérito, la necesidad. Y así generalmente acontece. Que la idea y el proyecto los preceda, sea su carta de presentación. Que la organización que ustedes dirigen sea su carta de presentación. Los aplausos y los reconocimientos van a llegar solos. Y más empoderados van a estar dentro de la red. Y más vínculos van a poder generar. Y más espacios van a poder conquistar. Y más lugares van a poder cubrir. Y van a ir creciendo, poco a poco. De 2 a 4, de 6 a 8. Y así, aumentando, multiplicando exponencialmente la cantidad de proyectos vinculados que ustedes están desarrollando. Siempre debemos Profesor, tener... Sí, adelante, escucho. primero que nada, disculpa que yo me he salido de repente de clase, pero como siempre, tus clases son bastante animosas y a mí, en mi caso, me llevan a recordar cosas bastante y marcan mucho lo que usted dice. Por ejemplo, este es un ejemplo solamente de una vez que nos pasó a nosotros como agrupación, cuando el alcalde, ese entonces, aquí en la comuna, entregó un reconocimiento a Javiera Silva, a mí. Entonces yo subí al escenario, pero le dije, de que el micrófono, le dije, muchas gracias, pero no es a mí a la que tiene que reconocer. Y levanté el presente y dije, es a ellos, es a todo nuestro pueblo, porque ellos se esmeran y esfuerzan en apoyar nuestro arte. Solamente un ejemplo, profesor. Exactamente, que tus hechos, que los hechos y las acciones hablen por ti.
Es la mejor carta de presentación. Siempre lo va a hacer para el gestor cultural. ¿Y por qué? Porque también el éxito genera humanamente envidias. Entonces que sean las acciones, la gestión, la que hable por ti. Tu mejor defensa es lo que has hecho, lo que has creado. Porque eso es normal, es natural. Y uno también no puede ser utópico en este tipo de materias de exponerse gratuitamente. Por eso les planteo que siempre vaya por delante el proyecto, la acción, la gestión que ustedes desarrollan y que ella sea la que sea su principal vocero. Y eso tiene que ver con el siguiente punto que les quiero mencionar y que dice relación con no dejarnos engañar por el espejismo de los buenos fines de nuestro proyecto. Tenemos que pensar en los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos débiles? Aquellos aspectos que pueden desmejorar nuestra posición al momento de ejecutar la iniciativa o de vincularnos con el medio a través de las redes. Siempre tenemos que estar pendientes de todo lo que acontezca en el espacio donde se desarrolla esta actividad, para que de esa forma podamos leer constantemente los cambios que se están desarrollando en los grupos humanos, en los colectivos, en las ciudades, en las comunas, o como mencionábamos un tiempo atrás, cómo cambian las tendencias y las políticas por parte de la institucionalidad pública para satisfacer o entregarle una legítima preferencia a determinados grupos para postular alguna línea de financiamiento, perdón. Por lo tanto, el reconocer los puntos críticos nos hace estar constantemente alertas de lo que es necesario, de lo que es importante, de lo que es prioritario. De esa forma nosotros podemos responder constantemente a las preguntas de toda formulación de proyecto y que les va a entregar los tips de cómo vincularse con la red que ustedes actualmente usan o que necesitan vincularse. Son las viejas preguntas de toda formulación de proyecto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Y constantemente estarlas actualizando. Esto tiene que ver lo siguiente con un elemento importante en la ejecución de proyectos. Confíen siempre en los plazos cortos más que en los largos. Y eso significa que es mejor hacer una secuencia con diferentes fuentes de financiamiento de su idea general que poner todos los huevos en una canasta y que no les alcance la plata. Porque finalmente el tiempo es nuestro peor enemigo, querámoslo o no. Y en ese sentido, nosotros tenemos que buscar las condiciones que nos permitan alcanzar el objetivo último y, si es necesario, parcializándolo en fases, en materias o en grupos. Porque si nosotros trabajamos con plazos cortos, se van a generar 3, sumaría 4, consecuencias favorables. 1, van a ejecutar rápido, lo cual es bastante cómodo para un gestor. 2, los niveles de motivación pueden aumentar porque el éxito va a estar más al alcance de la mano. El concluir con buenos indicadores, con buena convocatoria, con un buen nivel de público, una actividad puntual, es un gran motivador. No tienen que esperar 8 meses para ver el resultado. Tercero, les favorece la rendición. Son más puntuales, menos proveedores, menos boletas, menos facturas, menos informes. Y cuarto, están en la retina de las fuentes de financiamiento con mayor frecuencia. Es decir, sus acciones los posicionan constantemente en un lugar de visibilidad. Y no es el yo-yo. Acciones, hechos concretos.
Eso también les permite a ustedes programarse, proyectarse y de cierta forma neutralizar los efectos del tiempo, aunque sea un placebo, porque sabemos que el reloj corre y no podemos volverlo marcha atrás. Finalmente, quedarme con esta reflexión final. Antes que ladrillo, el alma de las cosas. Tantos centros culturales vacíos, tantas sedes que se ocupan 3 horas a la semana, tanto ladrillo inútil. ¿Cuánto tiene tu proyecto, tu iniciativa, tu organización de ese factor humano, alma, corazón? Y para quienes trabajamos en la institucionalidad pública, ¿cuánto disponemos, favorecemos, facilitamos nuestros espacios para que la diversidad de expresiones culturales puedan coparlos? Yo siempre lo he dicho, yo trabajo en una corporación cultural, aparte de la universidad y de mis proyectos particulares. Si ustedes observan la demanda existente de artistas, gestores, investigadores, cultores, para poder presentar, exponer, exhibir, difundir sus actividades y obras, se darían cuenta que ni siquiera tienen que moverse del escritorio para armar una programación. Y podrían tener de 7 días de la semana, tranquilamente 3 con actividades en los espacios culturales. Y les insisto, en muchos casos ni siquiera tendrían que moverse del escritorio. Entonces también está en nosotros la capacidad y el potencial de poder entregarle alma a los espacios que ocupamos. Por eso al comienzo de este taller yo les expresé que si bien es cierto, la administración del Estado a través de sus fondos concursables, sus fuentes de financiamiento son importantes para nosotros, quienes trabajamos en el sector de las artes, las culturas, el patrimonio, la investigación y la ciencia. Y si bien es cierto, es una realidad, somos el nivel de importancia 30 dentro de los 10 prioritarios para la política chilena, y así podríamos seguir señalando un sinnúmero de elementos que dificultan nuestro desarrollo como actores culturales. Es la institucionalidad la que nos necesita, es la que termina buscándonos. Por lo tanto, quiero ir cerrando mi intervención con esta reflexión. De las iniciativas, de las organizaciones a las cuales nosotros formamos parte, contribuimos, nos asociamos, trabajamos, gestionamos, soñamos. Nuestros proyectos, ¿cuánto tienen de factor humano? De pensar en el otro, de proyectar, de trabajar, de infundirle este soplo divino que le da movimiento a la nada. Si nosotros trabajamos dentro de una institucionalidad pública, ¿qué tanto espacio le entregamos a la diversidad, a la multiculturalidad? ¿Qué tanto le damos vida a las cartas de patrocinio, apoyo, en materia de difusión, circulación, uso de espacios? Y nosotros como gestores,
Salimos de la burbuja, nos ensimismamos constantemente en la búsqueda de satisfacer nuestra idea. Pero es bueno colocarse en posición en el lugar del otro, para que efectivamente nuestro emprendimiento social, nuestro proyecto, que siempre busca calidad de vida y mejorar la sociedad en que vivimos, precisamente genere dichos cambios. Porque al final del día, por vocación, inspiración, talento, artistas, gestores, cultores, investigadores, transforman el mundo. Son verdaderos mediadores dentro de la sociedad para alcanzar mejores estándares en cuanto a calidad de vida se refiere. No pierdan nunca de vista que el trabajar en red en materia cultural es trabajar para la felicidad de la comunidad. Es vivir una experiencia única, transformadora, inclusive para muchas personas que por diferentes elementos y condicionantes de la actual sociedad no pueden optar a una variedad, no pueden acceder con tanta facilidad a la oferta cultural. Por lo tanto, tengan siempre presente que la labor que ustedes desarrollan cambia vidas, porque los hace vivir una experiencia. Y mientras ustedes tengan claro aquello, más que exitosos, van a ser personas felices y satisfechas con lo que hacen por vocación, por voluntariado y por amor. Y si ustedes tienen ese compromiso, como gestores, como actores, el éxito o la búsqueda de él dejará de ser lo principal, o el reconocimiento, y se darán cuenta que van a trascender más allá de su esfera, y el reconocimiento será por afecto, por admiración, por ideales. Y eso se consigue con trabajo, con constancia y con generosidad. Y es a lo que yo los quiero llamar o reforzar, porque es parte del ADN de quienes trabajan en cultura, que trabajar en red es darle sentido a las cosas, ponerle color a la vida, robarle sonrisas al público y hacer más fuertes y empoderados a los eslabones que unen a la gran familia de los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio. Así que bella y potente misión siempre hemos tenido, tenemos y seguiremos gestando la felicidad de la comunidad. Ahora está en sus manos vincularse. Los dejo cordialmente invitados a no perderle el hilo. Espero haber cumplido satisfactoriamente esta misión de dar puntapié inicial con un tema que más que todo quería inspirarlos previo a los demás trabajos que van a desarrollar junto a mis colegas en materias de proyectos, redes sociales, formación de público, patrimonio. Y con esto damos por finalizado el taller Trabajo en Redes, primera etapa de este vínculo de transferencia de conocimientos y experiencias que está desarrollando la Universidad de Antofagasta en vinculación con la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas y las Artes, que ahora Patrimonio tiene su propia dirección. ¿Qué nos queda? Subir el material a la red,
y compartirles por correo electrónico el trabajo, simple, directo, sin mayores pretensiones, y que ya lo hemos desarrollado durante estas jornadas, y algunos ya lo tienen bastante avanzado. ¿Qué sería trabajar misión, visión, valores? Hacer un pequeño FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ver alguna estrategia de cómo superarlo, y generar el mapa de actores de cuáles son las principales actividades con quienes ustedes se vinculan a diario para desarrollar sus acciones. En el fondo, no es estudiar nada, simplemente aplicar lo que ustedes viven día a día. Así que nuestro próximo contacto, habiendo ya finalizado la parte telemática de las presentaciones, es a través de correo electrónico, y no se olviden de revisar el material que voy a alojar en la plataforma del aula virtual de la Universidad de Antofagasta en el Centro de Educación Continua. En virtud de la hora, 12:08, se acerca el almuerzo, quedan todos liberados, tengan una feliz Navidad. Si no nos vemos, feliz año nuevo y un venturoso 2022, poniéndole freno al maldito bicho que nos impidió estar trabajando presencialmente durante estas semanas. Ha sido un gusto, un placer, y espero que de todo lo que hablé, ya tengo la mandíbula calzada, algo les haya hecho sentido y los haya inspirado para seguir trabajando en las bellas cosas que desarrollan. Profesor, Los profesor. canales de televisión quedan en disposición de transmitir programación para adultos, y yo cierro mis transmisiones. Profesor, Un placer, antes que se vaya. nos estamos viendo Antes que se vaya. en otra oportunidad. Que estén muy bien, Un estimados gusto haberlo colegas. conocido. Muchas gracias. Profesor. Sí, habla nomás, habla. Pero tení... ¿Así nomás? ¿No se puede hablar? Profesor.